Bueno, buen día. Vamos a trabajar en la página 72, el tema de series. ¿Ok? ¿Qué son las series? Bueno, a diferencia de una sucesión, al definir una serie, es necesario considerar primeramente la sucesión. Es decir, debemos de tener xn igual a x1, x2, x3, etc. Posteriormente vamos a definir el elemento hasta donde queremos tener nuestra serie. Para poder realizar esa serie, tenemos que ir sumando los elementos de x1 más x2 más x3, etcétera, hasta xn, el que me vayan a indicar. A dicho elemento lo llamaremos suma parcial del enésimo término de la sucesión. Y podemos notar que S1 va a ser igual a X1. S2 va a ser igual a X1 más X2. S3 es igual a X1 más X2 más X3. S4 va a ser igual a X1 más X2 más X3 más X4, etc. ¿Ok? Entonces la sucesión que se forma con la suma de parciales Sn va a ser S1, S2, S3, S4, que se llama serie asociada a la sucesión. Para diferenciar entre una sucesión y una serie, debemos de reflexionar sobre lo siguiente. Una sucesión es un conjunto de números que es determinado mediante alguna relación. Término general. Una serie está determinado mediante las sumas parciales. Antes de ver la aplicación de sucesiones y series, les voy a explicar cuál es la diferencia entre una sucesión y una serie. ¿Okay? Bueno, una sucesión, como dice ahí su libro, fíjense, aquí dice, una sucesión es un conjunto de números que es determinado mediante alguna relación. ¿Ok? Una sucesión es un conjunto de números que es determinado por alguna relación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, nosotros tenemos que una sucesión xn podría ser así. Que tenemos, por ejemplo, el elemento 4, el elemento 6, el elemento 8, ¿no? El elemento 10. Esta es una sucesión. Es una sucesión, ¿sí? Esta sucesión es un conjunto de números, pero tienen una relación entre ellos. ¿Cuál es la relación? De que de este elemento a este elemento hay un cambio de 2. ¿Sí lo ven? 4 más 2 me da 6. ¿Sí? Del 6 al 8 hay un cambio de 2. ¿Sí lo ven? 6 más 2, 8. A este 2, ¿cómo se le llama? A este 2 le vamos a llamar diferencia. ¿Ok? La diferencia entre los elementos de la sucesión es 2. Y esta es una asociación aritmética. Aritmética. ¿Ok? Ya la semana pasada explicamos cuál es la diferencia entre una sucesión aritmética y una sucesión geométrica. ¿Ok? Bueno, ¿qué sería la serie? La serie, vamos a poner acá. Bueno, este es sucesión. Le vamos a poner que es sucesión. ¿Ok? Las sucesiones son infinitas, ¿eh? Las sucesiones no tienen fin. Yo puedo calcular algún elemento de esta sucesión.
Además, las sucesiones, cada elemento está representado por X. Por ejemplo, XN es igual a X1, X2, X3. ¿Sí? Quiere decir que X1 vale 4, X2 vale 6, X3 vale 8 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esta es una sucesión. Pero además, en su página 66, si pueden irse a la página 66, hay una fórmula que esto es muy importante que por ahí la subrayen. Hay una fórmula que vimos la semana pasada. Ya me pasé, creo. No, está aquí. En la semana pasada en el video les explicaba que esta fórmula de aquí, incluso la tengo ya subrayada, me sirve para calcular cualquier término de una sucesión. ¿Sí? Esta fórmula, subrayenla por favor, si no la han subrayado en su libro, me sirve para calcular cualquier término de una sucesión. O sea, xn igual a x1 más n menos 1 por d, me sirve para calcular cualquier elemento de una sucesión. ¿Ok? Me voy a ir a la página 73. Bueno, esta fórmula entonces, esta fórmula es solamente para sucesiones aritméticas, ¿eh? La fórmula me decía, tú puedes calcular xn igual a x1 más n menos 1 entre d. ¿Ok? Nosotros ya sabemos que en esta sucesión d es la diferencia. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el enésimo 10, o sea, ¿cuánto valdría x10 en esta sucesión? Yo aquí tengo x1, x2, x3, x4. ¿Cuánto valdría x10? Ok, para calcular x10, yo sé entonces que n me están pidiendo que calcule cuando n es igual a 10, ¿no? Entonces, x10 va a ser igual a x1. ¿Cuánto vale x1 en esa sucesión? 4, ajá. Y a este le vamos a sumar más 10 menos 1, ¿ok? N menos 1. Por la diferencia, ¿cuánto es la diferencia? 2, correcto. ¿Ok? Entonces, x10 es igual a 4 más 10 menos 1, 9. ¿Cuánto es 9 por 2? ¿Cuánto? Perdón. Como les escuché que dijeron 18, yo puse 8. Aquí es 4, ¿verdad? Este 4 acá. Más 18. ¿Cuánto es 18 más 4? 22. Entonces, aquí en el enésimo 10, la sucesión le correspondería el 22. ¿Sí lo ven? Podríamos comprobarlo, ¿no? Después del 10, ¿qué seguiría? Lo voy a poner acá, ¿eh? Este es x4, ¿verdad? x4, 10, x5, 12, x6, ¿qué seguiría? 14, x7, 16, ajá. x8, 18, x9, 20 y x10, 22. Y vemos que sí es cierto, ¿no? Aquí está. En lugar de hacer todo esto, pues lo hice con esta fórmula. Yo incluso podría calcular cuál sería el enésimo en la casilla 100, ¿no? Con esta fórmula, lo único que cambio, a n le pongo que es 100, y aquí pondría 4 más 100 menos 1 por 2, y ya me dice cuál es el que está en x100. Para eso me sirve esta fórmula. Estas son las sucesiones, ¿ok? ¿Qué son las series? Ok, la serie es ir sumando los elementos de la sucesión. Por ejemplo, en S1
va a ser el valor del primer término de la sucesión. Va a ser un 4. ¿Ok? En S2, bueno, este de aquí, le voy a poner que se llama S1. ¿Ok? S2 va a ser igual al primer término, 4, más el segundo término de la sucesión, 6. Entonces este es igual a 10. ¿Ok? En S3, es lo que está ahí en su libro, ¿eh? Ustedes observen en su libro, dice que S1 es X1. ¿Sí lo ven? S2 es X1 más X2. S3 es X1 más X2 más X3. Está en la página 72. ¿Sí? Entonces, si lo vemos acá, este es S2. S2 es X1 más X2. O sea, 4 más 6. ¿Sí? ¿Qué sería X3? Pues sería X1 más X2 más X3. Y esto es igual a 18. De tal forma que Sn va a estar compuesto por los elementos 4, 10, 18. Y luego a 18 le vamos a sumar 10. ¿Están de acuerdo? 18 más 10, 28. Luego al 28, ¿qué le sumaríamos? 12, ¿no? 28 más 12, 40. Entonces, este sería S1, S2, S3, S4, S5. En S5, dejen bajo un poquito. S5 entonces, o sea, la suma hasta el elemento 5 de la sucesión, pues es igual a 40. ¿Ok? Y a este se le llama serie asociada a la sucesión. Serie asociada a la sucesión. Si yo quiero calcular la serie hasta el elemento 3 de la sucesión, pues la serie hasta el elemento 3 es igual a 28. A 18, perdón. Porque hasta aquí sumé 18. ¿Ok? No estoy sumando estos elementos, estoy sumando los elementos, perdón, estoy sumando los elementos de la sucesión. ¿Ok? En este voy armando la suma de esos elementos. O sea, en el primero tengo 4. En el segundo tengo X1 más X2, o sea, 4 más 6, 10. En el tercero tengo X1 más X2 más X3, 18. ¿Se observa la diferencia entre una asociación y una serie? La serie es el acumulado o la suma que se va realizando de cada uno de los elementos de la sucesión. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a contestar el ejercicio que viene en su libro. Dice, en 2012, en la página 73, en 2012 y 2013, el número de personas enfermas de dengue en la ciudad de Guadalajara se aproximó por la sucesión XN igual a 378 más 220N, donde N indica el tiempo transcurrido en meses. Aproxima la cantidad de enfermos que había por mes y también calcula el total acumulado conforme transcurre los meses. Puedes auxiliarte en la siguiente tabla. Esta tabla me la voy a llevar para contestarla en la herramienta de trabajo.
Bueno, en esta tabla nosotros vamos a poner, ahí en meses, vamos a poner que es N. Ahí escriban N, por favor. ¿Sí? Aquí en estos renglones, dependiendo del valor que tengamos aquí en meses, vamos a resolver esta fórmula. Eso les explicaba a sus compañeros. No sé si ustedes han visto en las noticias, ahora con la pandemia del coronavirus, los noticieros están, ¿cómo se llaman? Los noticieros están constantemente indicando cuál es el acumulado de enfermos desde la primera persona que se contagió aquí en México. En Milenio, por ejemplo, si ustedes observan las noticias, lo dicen, el acumulado, por ejemplo, el acumulado hasta hoy es, como un ejemplo, 3.275.432 enfermos, más 608 de hoy. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a estos 3 millones se les van a sumar los nuevos reportados de hoy. ¿Sí? Y esto es lo que hacían los matemáticos junto con la Secretaría de Salud en la ciudad de Guadalajara para poder calcular cuáles eran el número de enfermos de dengue. Y utilizaban esta fórmula. Ellos vieron que la fórmula que les daba cuántos había por mes era esta fórmula. Y decía, por ejemplo, vamos a sustituir donde está la n, lo vamos a sustituir por este mes, ¿ok? XN, o sea, X1, es igual a 378 más 220 por 1. ¿Ok? ¿Cuánto es 220 por 1? 220, ¿no? Más 378. Saquen la calculation para que no... A ver, saquen la calculation para que no les falle. 598 es correcto. ¿Ok? Entonces, en el primer mes, ¿cuál sería el acumulado? A este acumulado, aquí pónganle por favor en la tablita SN. ¿Ok? SN. ¿Cuánto tenemos de acumulado el primer mes? 598 casos, ¿no? Incluso aquí le voy a poner S1 igual a 598 casos. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a calcular X2. En el mes 2, X2 será igual a 378 más 220 por 2. ¿Ok? ¿Cuánto sería 220 por 2? 440 más 378. ¿Cuánto es? 818 es correcto. Ahora, acá en el S2, ¿cómo sería el S2? El acumulado. ¿Cuánto? No, es acumulado. ¿Sí? Ajá. Correcto. Vamos a sumar los 598 que tenemos del primer mes más los 818 de este mes, ¿no? ¿Cuánto me daría ahora sí? ¿1000 qué? 1416. Entonces, S2 sería 1416. Si se fijan, estoy haciendo lo mismo que hacía hace rato, ¿no? Ahora vamos a calcular X3. X3, ¿cuánto sería? 378 más 220 por 3. ¿Cuánto es 220 por 3? 660 más 378,
con la calculation. ¿Cuánto? 1038, correcto. ¿Cuánto sería entonces ese 3? ¿1416 más? 1038, correcto. ¿Cuánto me da ese 3? $54, ¿ok? 2454. ¿Sí? Entonces ustedes van a calcular X4, X5 hasta X12, ¿ok? Pero además van a calcular S4, S5 hasta S12. Y S12 sería toda la serie de todo el año, desde el mes 1 hasta el mes 2. Incluso acá en la parte de abajo, si pueden en la parte de abajo, si alcanza aquí, si no hasta abajo del libro, pueden ir escribiendo la sucesión, o sea, pueden decir XN es igual a, y ponen 598, ¿ok? Coma, 818, coma, 1038, ¿sí? Ya que calculan X4, pues aquí ponen el valor de X4, coma, X5, aquí ponen el valor de X5, y así sucesivamente, ¿ok? Y en la parte de abajo, pueden escribir SN, si tienen espacio, si no hasta abajo, SN, y van escribiendo el acumulado, 598, 1416, 2454, ¿sí? Ese sería S1, S2, S3, y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta o comentario? ¿No? Déjenme entonces terminar el video.